Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a ver la parte de la región pectoral y la región escapular. Así que, bueno, empecemos con la parte de la región de los músculos axioapendiculares anteriores. Es decir, que vamos a hablar de la región pectoral. Los músculos axioapendiculares anteriores son aquellos también denominados como tóracoapendiculares o músculos pectorales. Estos generalmente se encargan de mover la cintura escapular y los músculos axioapendiculares anteriores son en número de 4. Lo tenemos al músculo pectoral mayor. Debajo de este pectoral mayor lo tenemos al músculo pectoral menor, que va a estar por debajo. Luego lo tenemos al músculo subclavio, que se va a localizar debajo de la clavícula, y al músculo serrato anterior, que vamos a encontrar en la parte lateral de las costillas. Así que estos son los músculos llamados axioapendiculares anteriores. 4. Vamos a empezar a detallar cada uno de ellos. Por ejemplo, empecemos por el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es el mayor de este grupo muscular debido a las grandes fibras que tiene. Este pectoral mayor es un músculo de gran tamaño y que tiene la forma de un abanico. Si ustedes recuerdan, de acuerdo a la forma, este es un músculo convergente, ¿no? Que tiene una parte más amplia y una parte estrecha. De acuerdo a la forma, es convergente. Este músculo se encarga de cubrir la parte anterior y superior del tórax. Este va a presentar varias porciones que se van a originar o insertar en la clavícula, en el esternón y en las costillas y también en el húmero. Es decir, que va a presentar varios puntos de inserción. Ahora vamos a ver cuáles son esos puntos de inserción. El músculo pectoral mayor tiene una inserción proximal y una inserción distal. Cuando decimos inserción proximal, pues estamos hablando de un origen, donde se va a originar el músculo. Y la inserción distal es donde termina el músculo. La inserción proximal o su origen, este músculo pectoral mayor va a presentar dos puntos importantes. Uno, porción clavicular, en la parte de la clavícula. Es decir, que se va a originar en la cara anterior y mitad medial de la clavícula. Cara anterior y mitad medial de la clavícula. Luego presenta una porción esternocostal, es decir, que se va a originar en la cara anterior del esternón, en la cara anterior de los 6 cartílagos costales superiores y en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, como ustedes podrán ver en esta imagen, aquí tenemos los cartílagos costales y acá tenemos la clavícula, ¿no? Entonces, esos son sus puntos de inserción proximal o su origen. Porción clavicular, porción esternocostal. Una vez que ya tenemos el origen de este músculo pectoral mayor, pues este músculo se va a dirigir a su inserción distal. Es decir, que todo el músculo, las fibras musculares de estos puntos de inserción se van a dirigir hacia la parte lateral. Van a converger estas fibras musculares para terminar en el húmero. ¿En qué segmento del húmero? En el labio lateral del surco intertubercular. Ustedes recordarán, habíamos hablado, vean ustedes en la imagen,
habíamos hablado que presenta el húmero un tubérculo anterior o un tubérculo menor y un tubérculo mayor. Entre el tubérculo menor y tubérculo mayor se localiza el surco intertubercular, pero este surco presenta dos labios, un labio medial y un labio lateral. Por lo tanto, este músculo pectoral mayor va a terminar insertándose en el labio lateral del surco intertubercular. Este surco intertubercular también tiene otro nombre, se llama la corredera bicipital. Se llama corredera bicipital porque por ahí desciende y pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Bueno, como podrán ver, esta es la inserción de este músculo importantísimo que es el pectoral mayor. Una vez más, lo vamos a expresar su inserción en esta imagen. Aquí tenemos la clavícula, así que el músculo pectoral mayor se va a originar, o sus inserciones proximales van a realizarse en la cara anterior y mitad anterior de la clavícula, en la parte de la cara anterior del esternón y en la cara anterior de los 6 cartílagos costales. Y por abajo se va a originar en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Ese es su inserción proximal o su origen. Y su inserción distal termina en el labio lateral del surco intertubercular. Esas son las inserciones que tiene este músculo pectoral mayor. ¿Por quién está inervado este músculo pectoral mayor? Está inervado por los nervios pectorales lateral y medial, por la porción clavicular que se origina en la cervical C5 y C6 y por la porción externo-costal que se origina en la C7, C8 y T1. Como ustedes podrán ver, los nervios pectorales lateral y medial son los principales nervios que se van a encargar de inervar. Entonces aquí tenemos justamente esos nervios. Nervio pectoral lateral, que lo tenemos por acá, es el que se encarga también de inervar, y por otra parte también lo tenemos al nervio pectoral medial. Ambos nervios pectoral lateral y nervio pectoral medial se encargan de inervar la parte del músculo pectoral mayor. ¿Qué acciones tiene? ¿Qué función tiene el músculo pectoral mayor? Bueno, entre las funciones más importantes que tiene este músculo son: aduce y rota medialmente el húmero, tira la escápula anterior e inferiormente. Cuando actúa en forma independiente, este músculo pectoral mayor, la porción clavicular flexiona el húmero y la porción externo-costal lo extiende desde una posición flexionada. Eso es entre sus principales acciones y funciones que tiene el pectoral mayor. Pasamos al siguiente músculo axiopendicular anterior, músculo pectoral menor. Si se dan cuenta, aquí podemos ver también a este músculo. El músculo pectoral mayor, lo retiramos al pectoral mayor y debajo nos encontramos con el músculo pectoral menor. Ahí está el músculo pectoral menor. Entonces, debajo del pectoral mayor está el pectoral menor. Este músculo pectoral menor, como ustedes pueden ver, es el que se sitúa en la pared anterior de la axila, donde va a estar recubierto prácticamente en toda su totalidad, recubierta por el músculo pectoral mayor. Bueno, el músculo pectoral menor, si ustedes ven, tiene la forma triangular. Por lo tanto, tiene una inserción proximal, un origen, y la inserción proximal o su origen se va a originar en las costillas. Si vemos, contaremos costilla 1, costilla 2 y costilla 3. Entonces empieza desde la costilla 3. Costilla 3, costilla 4 y costilla 5. Entonces su inserción proximal o su origen es en la cara externa de la costilla 3, costilla 4, costilla 5, cerca a sus cartílagos costales, pero cara externa de la costilla 3, 4 y 5. Desde acá, las fibras musculares, desde su origen, van a ascender y van a terminar
insertándose distalmente en el borde medial y cara superior del proceso coracoides. En su borde medial y cara superior del proceso coracoides. Proceso o apófisis coracoides que la conocemos. Ahí es donde termina, ahí es donde está la inserción distal de este músculo pectoral menor. Bueno, este pectoral menor también a la vez va a estar inervado por el nervio pectoral medial. Aquí podemos ver a ese nervio pectoral menor medial. Nervio pectoral medial es el que va a inervar a este músculo que tenemos el pectoral menor, ¿no? Como pueden ver. Nervio pectoral medial. Esa es su inervación principal. Y este nervio se origina en la C8 y la T1. Bueno, además, esta va a estar irrigada por una arteria, que es la arteria tóracoacromial, y algunas ramas pectorales, ¿no? La arteria tóracoacromial, pues aquí también la vemos en esta imagen, no sé si logran ver. Ahí tenemos la arteria tóracoacromial, que también se va a encargar de irrigar al pectoral mayor y al pectoral menor. Arteria tóracoacromial. Bien, ¿qué acción tiene este músculo pectoral menor? El músculo pectoral menor estabiliza la escápula tirando de ella inferiormente y anteriormente contra la pared torácica. Es decir, que cuando se contrae este músculo, trata de tirar inferiormente hacia abajo la escápula y anteriormente pegarla hacia la pared torácica. Esa es la acción principal que tiene este músculo. Pasamos al siguiente músculo. Tercer músculo axiopendicular anterior. El músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo ya en realidad uno de los más pequeños. Este está rodeado y está en la cara inferior de la clavícula. Como ustedes pueden ver, este músculo subclavio, al estar en la cara inferior de la clavícula, la función que tiene es proteger a los vasos subclavios que están pasando por la cara inferior de la clavícula. Por lo tanto, también este músculo subclavio se va a relacionar con el plexo braquial. Pero en algunas ocasiones, ¿sí? En algunas ocasiones, cuando se fractura la clavícula, puede comprometer, dañar los vasos sanguíneos y a la vez también dañar al músculo subclavio. Las fracturas pueden dañar tanto al músculo como a su paquete vasculonervioso. Bueno, ¿dónde se va a insertar este músculo subclavio? Exactamente. La inserción proximal o su origen se localiza en la unión de la primera costilla y su cartílago costal. Primera costilla y su cartílago costal. Ahí es donde va a estar su inserción de origen, su inserción proximal. En la unión, repito, de la primera costilla, que la tenemos ahí, con su cartílago costal. Ahí lo vamos a ver mejor. El subclavio, entonces, su inserción proximal o su origen es en la unión entre el primer cartílago costal y la costilla. De acá, el músculo va a terminar insertándose distalmente en la cara inferior y mitad medial de la clavícula. Cara inferior y mitad medial de la clavícula. Ahí es donde termina el músculo subclavio. Y a su vez, como ven, va a proteger los vasos subclavios que van a estar por debajo del hueso. Es decir, que los vasos subclavios van a estar entre el músculo y el hueso. En medio van a estar sus vasos subclavios. Bueno, este músculo pequeño, alargado, tiene también una inervación. Está inervado a cargo del nervio subclavio. El nervio subclavio que se origina de la C5 y la C6. Ahora, si recuerdan, el nervio subclavio también se origina del tronco superior del plexo braquial. Bueno, este músculo subclavio, a su vez, tiene una acción principal. Va a fijar y va a descender la clavícula. Sí, pero ojo, que también tiene otra función de proteger los vasos subclavios. Luego,
se fija en la clavícula y desciende la clavícula cuando se contrae el músculo subclavio. Entonces, eso es lo que podemos hablar acerca de este músculo. Está irrigada por la rama clavicular de la arteria toracoacromial. Entonces, volvemos a nuestra arteria toracoacromial. Como ustedes ven, esta arteria toracoacromial va a dar una ramita que es la rama clavicular, que se va a dirigir hacia el músculo subclavio. También entonces está irrigada por la toracoacromial, pero por su rama clavicular. Muy bien. Pasamos al último músculo. Este es el último músculo de los axioapendiculares anteriores. Se llama el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior es un músculo que cubre la parte lateral del tórax, como pueden ver en esta imagen. Recubre la parte lateral del tórax y va a recubrir la parte medial de la axila. Aquí va a estar la axila, así que recubre su pared medial de la axila. En otras palabras, el músculo serrato anterior es el que va a estar pegado en las partes laterales de las costillas. Además, este músculo que vemos acá, que es el serrato anterior, que algunos lo llaman serrato mayor porque tiene varias fibras, serrato mayor o serrato anterior. En el libro del Kay Moore estamos utilizando este término de decir serrato anterior, ¿no? En algunos otros textos también, pero en algún otro lo llamamos como serrato mayor. Este músculo serrato anterior tiene un nombre especial que se llama el músculo del boxeador. ¿Por qué lo denominan el músculo del boxeador? 2 puntos, porque se desarrolla en estos deportistas y porque reciben golpes en la parte lateral de las costillas. Entonces, al hacer los ejercicios necesitan fortalecer estos músculos para poder recibir esos golpes durante esta actividad o este deporte. Por lo tanto, se considera que el músculo serrato anterior es el músculo del boxeador. ¿Cuáles son las inserciones que tiene este músculo? Bueno, su inserción proximal o su origen se va a insertar en la cara externa de las porciones costales, es decir, cara externa de las costillas, desde la costilla número 1, costilla número 2, costilla 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en ocasiones hasta la 9 puede llegar a descender, pero su inserción proximal o su origen es en la cara externa desde la primera costilla hasta la 8ª costilla. Desde acá, las fibras musculares van a ascender para terminar insertándose distalmente en la cara anterior y borde medial de la escápula. Cara anterior y borde medial de la escápula. Aquí podemos ver a la escápula, no sé si se logra ver. Aquí está el húmero, aquí está la cavidad glenoidea. Este es el borde medial. Entonces va a terminar insertándose distalmente en la cara anterior y borde medial de la escápula. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver mejor. Vean ustedes. Entonces el músculo va hasta la cara anterior, pues esta es la cara posterior, va hasta la cara anterior y hasta llegar a su borde medial. Este es el borde lateral, si recuerdan, y este es el borde medial. O sea que este músculo serrato anterior va a llegar hasta la cara anterior y borde medial de la escápula, internamente, ¿no? Muy bien. Está inervado este músculo serrato anterior por el nervio torácico largo. Acuérdense que el nervio torácico largo, cuando hemos visto la parte de plexo braquial, se origina de la C5, C6 y C7. Es un nervio que va a descender por el plexo braquial. Entonces, esa es la inervación. Así que ya lo saben, si es que preguntamos esta pregunta para el parcial, podemos decir de la siguiente forma. ¿Qué nervio es el que se encarga de inervar al músculo serrato anterior? Y la respuesta es el nervio torácico largo. O preguntar, ¿el nervio torácico largo
se encarga de inervar al músculo? Y la respuesta es el músculo serrato anterior. ¿Qué acciones principales tiene este músculo serrato anterior? Protrae la escápula. Protrae, cuando decimos protrae es como protracción, que realiza movimientos anterolaterales de la escápula. Protrae la escápula y sujeta contra la pared torácica y además rota la escápula. Es decir, que tiene movimiento anterolateral de la escápula, ¿sí? Que es una protracción, y también retrae y empieza a rotar la escápula. Y además va a pegar hacia la pared torácica. La escápula la va a tratar de que se pegue esta escápula contra la pared torácica. Bueno, esos son los 4 músculos axioapendiculares anteriores. Como han podido ver, los axioapendiculares anteriores son el pectoral mayor, el pectoral menor, el músculo subclavio y los serratos anteriores. 4 músculos axioapendiculares anteriores. Ahora empezamos a hablar de los axioapendiculares posteriores. Los axioapendiculares posteriores son aquellos que van a unir de igual forma el esqueleto, es decir, el miembro superior con el esqueleto axial. En este caso, con el dorso que está en la parte de atrás, ¿no? Así que ahí tenemos los axioapendiculares que se conectan los miembros superiores con el dorso. Axioapendiculares posteriores. Los axioapendiculares posteriores se clasifican en axioapendiculares posteriores superficiales. Los axioapendiculares posteriores superficiales son extrínsecos, extrínsecos porque están por fuera. Axioapendiculares posteriores superficiales lo tenemos al trapecio y al dorsal ancho. Ahí tenemos, este es el músculo trapecio y este es el músculo dorsal ancho. Estos 2 músculos son llamados axioapendiculares posteriores superficiales. Debajo de estos 2 músculos vamos a encontrar los axioapendiculares posteriores profundos. Los axioapendiculares posteriores profundos son también extrínsecos del hombro. Estos son el músculo elevador de la escápula y el músculo romboides. Estos 2 son axioapendiculares posteriores profundos. Así que aquí lo vamos a ver. Debajo del trapecio, debajo de este músculo trapecio, encontramos a los 2 axioapendiculares posteriores profundos. 1, el músculo elevador de la escápula y 2, al músculo romboides. Pero este romboides se divide en 2 partes. Un romboides menor que tiene fibras pequeñas, músculo pequeño, romboides menor, y un músculo romboides mayor, que es un músculo que tiene más cantidad de fibras. Por lo tanto, en conjunto solo se llama romboides, pero si clasificamos se divide en romboides menor y romboides mayor. Esos son 2 músculos axioapendiculares posteriores profundos. Y finalmente los tenemos también a los músculos escapulohumerales. Los escapulohumerales son considerados como intrínsecos del hombro, propios del hombro. Los escapulohumerales tenemos al músculo deltoides, al redondo mayor y a los músculos de los manguitos rotadores. Ojo que esto es importante. Los músculos de los manguitos rotadores generalmente siempre pueden y suelen ser casi como pregunta de examen y de parcial. Estos músculos de los manguitos rotadores son siempre considerados los más importantes, que lo ven en primer semestre de medicina y lo ven hasta en cuarto y quinto semestre de medicina cuando rota en traumatología. Así que los músculos de los manguitos rotadores son considerados muy importantes. ¿Cuáles son estos músculos de los manguitos rotadores? El músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el músculo subescapular. 4 músculos que forman estos manguitos rotadores. Y en resumen, ¿cuáles son los músculos escapulohumerales? Deltoides, redondo mayor
y los músculos de los manguitos rotadores. Veamos en esta parte. Vamos a ir viendo músculos, por ejemplo, desde los axioapendiculares hasta los escapulohumerales. Es decir, que todos estos músculos, como ustedes pueden ver, forman los músculos que se conectan con el miembro superior. Tanto axioapendiculares posteriores superficiales y profundos como los escapulohumerales. Todos van a llegar hacia el miembro superior. Una clasificación, ¿no? Interesante. Empecemos entonces a detallar. Vamos a ir viendo por los axioapendiculares posteriores superficiales. Entre los superficiales lo tenemos a uno que es el músculo trapecio. Se lo llama músculo trapecio porque cuando se une el lado derecho con el lado izquierdo, van a formar el aspecto trapezoidal o tiene el aspecto de un trapecio. Por eso se lo denomina el nombre de músculo trapecio. Este proporciona una unión directa con la cintura escapular y también se conecta con el tronco. Este es un músculo extenso, triangular, que va a cubrir tanto la cara posterior del cuello y la mitad superior del tronco. Si ven en esta parte, cubre la mitad superior del cuello y por abajo y por el dorso, la mitad posterior del tronco. Mitad del cuello, mitad del tronco. El músculo trapecio, ¿cuáles son sus puntos de inserción? Tiene una inserción proximal que se va a originar en el tercio. Vamos a ir por acá. Ahí está. Vamos a ir indicando el origen. Su inserción proximal se origina en el tercio medial de la línea nucal superior, donde está en el hueso occipital. Tercio medial de la línea nucal superior. Protuberancia occipital externa. Desciende por el ligamento nucal. Y luego va pasando por los procesos o apófisis espinosas desde la cervical C7, C8, C7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 y T11 y T12. Es decir, que desde el ligamento nucal llega a la apófisis espinosa de la C7 hasta la T12. Hasta ahí se extiende su inserción proximal, su origen del músculo trapecio. Desde acá, las fibras empiezan a ascender y empiezan a descender. O sea que va a tener fibras que van a descender, fibras descendentes y fibras ascendentes. Y algunas fibras medias o transversales. Descendentes, ascendentes y transversales. Y todas estas fibras musculares van a terminar insertándose en tercio lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. Vean ahí mejor. Termina insertándose en el tercio lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. Ahí terminan las tres fibras que tiene este músculo trapecio. Descendentes, medias y ascendentes. El músculo trapecio es aquel que está inervado por el nervio accesorio, que es el par craneal número 11, es el que transporta fibras motoras y nervios que se originan de la C3 y la C4. Además, este tiene fibras que son encargadas para el dolor y la propiocepción. ¿Qué acción tiene el músculo trapecio? Bueno, la porción descendente eleva y la porción ascendente desciende. Y la porción media, pues ambas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eleva y desciende la porción media. Por tanto, ¿qué van a elevar? ¿Qué van a ascender? La escápula, ¿sí? Repito, la porción descendente eleva la escápula, la porción ascendente
desciende la escápula y la porción media hace ambas. Eleva y desciende la escápula. Por lo tanto, también retraen la escápula. Las porciones descendentes y ascendentes van a actuar juntas también para rotar la cavidad glenoidea. Van a rotar superiormente. Entonces, ambas porciones descendentes y ascendentes van a hacer que rote la cavidad glenoidea y se eleve un poco más hacia la parte superior. Rotan esta cavidad glenoidea. Ese es el músculo trapecio. Hablamos del músculo dorsal ancho, el siguiente músculo axiopendicular posterior superficial. El dorsal ancho es un músculo que tiene la forma de un abanico. Se extiende desde el tronco hacia el húmero. Va a actuar directamente sobre la articulación del hombro y indirectamente hacia la cintura de la escápula. Como ven, este músculo dorsal ancho se va a originar ¿dónde? Su inserción proximal. Se origina en las apófisis espinosas de las 6 vértebras torácicas inferiores, en la fascia toracolumbar y también en la cresta ilíaca. Y de la cresta ilíaca en las 3 o 4 costillas inferiores. Y de ahí este músculo empieza a ascender para terminar insertándose distalmente en el suelo del surco intertubercular. O sea que el dorsal ancho, como ven en esta imagen, cuando asciende, va a terminar insertándose distalmente en el suelo del surco intertubercular. Y el suelo del surco está entre el labio lateral y el labio medial del surco intertubercular. Puede ser también una pregunta de examen interesante. ¿Qué músculo de los axiopendiculares termina insertándose distalmente en el suelo del surco intertubercular? La respuesta, músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho está inervado por el nervio tóraco-dorsal que se origina en la C6, C7 y C8. Este músculo dorsal ancho, ¿qué acción tiene? Extiende y aduce y rota el húmero. Extiende, aduce y rota el húmero. Medialmente, ya hacia la parte medial. Eleva el cuerpo hacia los brazos al trepar. Eleva nuestro cuerpo y nuestros brazos al trepar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos nosotros escalando, entonces nos ayuda a elevar los brazos y nos ayuda a elevar parte del tronco o parte del cuerpo. Vamos con los axiopendiculares posteriores profundos. Bueno, en este caso vamos a hablar del elevador de la escápula. El músculo elevador de la escápula es un músculo que tiene la forma de una cincha, de una cinta. Está situado en la parte profunda en relación al esternocleidomastoideo y va a estar recubierto por el músculo trapecio. Bueno, este músculo axioapendicular posterior profundo, ¿dónde está su inserción proximal? La inserción proximal o su origen, pues va a localizarse en la parte más superior, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, de la C1, C2, C3 y C4. Y de ahí este músculo va a empezar a descender para insertarse distalmente en el borde medial de la escápula y por encima de la raíz de la espina de la escápula. Más claramente en el borde medial de la escápula. Ahí termina este músculo elevador de la escápula. Este está inervado por los nervios dorsal de la escápula, que se origina de la C5, y por algunas ramas cervicales que se originan de la C3 y la C4. ¿Qué acción tiene este músculo elevador de la escápula? 1. Se contrae, eleva la escápula y también produce rotación. Además, al contraerse, al elevar la escápula, va a hacer que se incline la cavidad glenoidea inferiormente. Es decir, eleva la escápula y la cavidad glenoidea se inclina hacia abajo.
desciende la cavidad glenoidea hacia abajo. Esa es la acción que tiene este músculo elevador de la escápula. Bueno, pasamos a los músculos axioapendiculares posteriores profundos, ¿no? Al ver el siguiente músculo. Ya hemos visto el elevador de la escápula, ahora nos toca ver al romboides. El romboides está situado también profundamente en relación al músculo trapecio. Este va a presentar dos tipos de músculos, un músculo pequeño que se llama romboides menor y otro músculo más grande que se llama romboides mayor. Son ambos músculos aplanados, delgados, que son aproximadamente 2 veces más ancho que el romboides menor. El romboides mayor es como 2 veces más que el romboides menor. Bueno, este músculo romboides, pues es el que tiene inserciones. Vamos a ir viendo primeramente por el romboides menor. El romboides menor se va a originar en el ligamento nucal, que lo tenemos ahí, ligamento nucal, apófisis o procesos espinosos de la vértebra de la C7 hasta la T1. Ese es su origen. El romboides mayor se va a originar o su inserción proximal en las apófisis espinosas de la T2 hasta la T5. Esta es su inserción proximal o su origen. Y las inserciones distales del romboides menor, si ustedes ven, va a terminar insertándose distalmente en una área triangular en el extremo medial de la espina de la escápula, en la parte medial de la espina de la escápula. El romboides mayor, de igual forma, en el borde medial de la escápula, ¿sí? A nivel de la espina o desde la espina aproximadamente hasta el ángulo inferior. Vean ustedes, ahí está. Este es el romboides menor, que repito, termina en el borde medial, en su extremo del borde medial de la escápula, por encima de la espina de la escápula. Este músculo romboides mayor termina insertándose en el borde medial de la escápula, pero desde la espina de la escápula hasta el ángulo inferior de la escápula. Ahí termina insertándose distalmente. Inserción proximal, inserción distal. El músculo romboides menor y mayor van a estar inervados por el nervio dorsal de la escápula, que se origina de la C4 y la C5. ¿Qué acción tiene? Retrae la escápula y al rotarla desciende la cavidad glenoidea. Repito, retrae la escápula para atrás y al rotarla desciende la cavidad glenoidea de la escápula hacia la pared torácica. Desciende esa cavidad para pegarse a la pared torácica. Esa es la acción de este músculo romboides, romboides menor y romboides mayor. Bueno, hasta ahí hemos acabado con los músculos axioapendiculares, tanto axioapendiculares posteriores superficiales y axioapendiculares posteriores profundos. Bueno, hasta aquí hemos visto ya una gran parte. Ahora nos vamos a ver los músculos escapulohumerales. Si recuerdan, los músculos escapulohumerales son aquellos que van a estar formados por el deltoides, por el redondo mayor y por los músculos de los manguitos rotadores. Así que, bueno, vamos a ver esto en la segunda parte, estos músculos escapulohumerales, y vamos a ir detallando, viendo sus inserciones y también algunos puntos importantes. Así que la mejor parte se está quedando para esta segunda parte. Volvemos enseguida.